Hoy en Literatura para Oír, dos genios, nacidos en naciones rivales. William Shakespeare en Inglaterra y Miguel de Cervantes en España. Casi como un deber de lectores agradecidos por las maravillas reveladas por sus páginas, oigamos estas notas que exaltan sus vidas y obras. Alberto Manguel, el escritor argentino émulo de Borges en lecturas, nos muestra inéditas e irónicas reflexiones sobre este aniversario. Shakespeare y Cervantes, esa es la cuestión. Nuestra aptitud para ver constelaciones de estrellas distantes entre sí y por lo general muertas se vuelca en otras áreas de nuestra vida sensible. Agrupamos en una misma cartografía imaginaria hitos geográficos disímiles, hechos históricos aislados, personas cuyo solo punto común es un idioma o un cumpleaños compartido. Creamos así circunstancias cuya explicación puede ser encontrada solamente en la astrología o la quiromancia, y a partir de estos embrujos intentamos responder a viejas preguntas metafísicas sobre el azar y la fortuna. El hecho de que las fechas de William Shakespeare y Miguel de Cervantes casi coincidan hace que no solo asociemos a estos dos personajes singulares en obligatorias celebraciones oficiales, sino que busquemos en estos seres tan diferentes una identidad compartida. Desde un punto de vista histórico, sus realidades fueron notoriamente distintas. La Inglaterra de Shakespeare transitó entre la autoridad de Isabel y la de Jaime, la primera de ambiciones imperiales y la segunda de preocupaciones sobre todo internas, calidades reflejadas en obras como Hamlet y Julio César por una parte y en Macbeth y el Rey Lear por otra. El teatro era un arte menoscabado en Inglaterra. Cuando Shakespeare murió, después de haber escrito algunas de las obras que ahora universalmente consideramos imprescindibles para nuestra imaginación, no hubo ceremonias oficiales en Stratford-upon-Avon. Ninguno de sus contemporáneos europeos escribió su elegía en su honor. Y nadie en Inglaterra propuso que fuese sepultado en la abadía de Westminster, donde yacían los escritores célebres como Spenser o Chaucer. Shakespeare era, según cuenta su casi contemporáneo John Aubrey, hijo de un carnicero, y de adolescente le gustaba recitar poemas ante los azorados matarifes. Fue actor, empresario teatral, recaudador de impuestos, como Cervantes, y no sabemos con certeza si alguna vez viajó al extranjero. La primera traducción de una de sus obras apareció en Alemania en 1762, casi siglo y medio después de su muerte. Cervantes vivió en una España que extendía su autoridad en la parte del Nuevo Mundo que le había sido otorgado por el Tratado de Tordesillas con la cruz y la espada, degollando un infinito número de ánimas, dice el padre Las Casas, para henchirse de riquezas en muy breves días y subir a estados muy altos y sin proporción de sus personas, con la insaciable codicia y ambición que han tenido, que ha sido mayor que en el mundo ser pudo. Por medio de sucesivas expulsiones de judíos y árabes, y luego de conversos, España había querido inventarse una identidad cristiana pura, negando la realidad de sus raíces entrelazadas. En tales circunstancias, el Quijote resulta un acto subversivo, con la entrega de la autoría de lo que será la obra cumbre de la literatura española a un moro, Cide Hamete, y con el testimonio del morisco Ricote denunciando la infamia de las medidas de expulsión. Miguel de Cervantes, nos dice él mismo, fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo. Perdió en la batalla de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que aunque parece fea, él la tiene por hermosa. Tuvo comisiones en Andalucía, fue recaudador de impuestos, como Shakespeare, padeció cárcel en Sevilla, fue miembro de la Congregación de Esclavos del Santísimo Sacramento y más tarde novicio de la Orden Tercera. Su Quijote lo hizo tan famoso que cuando escribió la segunda parte pudo decir al bachiller Carrasco, y sin exageración, que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de 12,000 libros de tal historia. Si no, dígalo Portugal,
Barcelona y Valencia, donde se han impreso, y aún hay fama que se está imprimiendo en Amberes, y a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzca. La lengua de Shakespeare había llegado a su punto más alto. Confluencia de lenguas germánicas y latinas, el riquísimo vocabulario del inglés del siglo XVI permitió a Shakespeare una extensión sonora y una profundidad epistemológica asombrosas. Cuando Macbeth declara que su mano ensangrentada teñiría de carmesí el mar multitudinario, volviéndolo verde rojo, The multitudinous seas incarnadine, making the green one red. Los lentos epítetos multisilábicos latinos son contrapuestos a los bruscos y contundentes monosílabos sajones, resaltando la brutalidad del acto. Instrumento de la Reforma, la lengua inglesa fue sometida a un escrutinio severo por los censores. En 1667, en la historia de la Royal Society of London, el obispo Spratt advirtió de los seductores peligros que ofrecían los extravagantes laberintos del barroco y recomendó volver a la primitiva pureza y brevedad del lenguaje, cuando los hombres comunicaban un cierto número de cosas en un número igual de palabras. A pesar de los magníficos ejemplos del barroco inglés, Sir Thomas Browne, Robert Burton, el mismo Shakespeare, por supuesto, la Iglesia anglicana prescribía exactitud y concisión que permitiría a los elegidos el entendimiento de la verdad revelada, tal como lo había hecho el equipo de traductores de la Biblia por orden del rey Jaime. Shakespeare, sin embargo, logró ser milagrosamente barroco y exacto, expansivo y escrupuloso al mismo tiempo. La acumulación de metáforas, la profusión de adjetivos, los cambios de vocabulario y de tono profundizan y no diluyen el sentido de sus versos. El quizás demasiado famoso monólogo de Hamlet sería imposible en español, puesto que éste exige elegir entre ser y estar. En 6 monosílabos ingleses, el príncipe de Dinamarca define la preocupación esencial de todo ser humano consciente. Calderón, en cambio, requiere 30 versos españoles para decir la misma cosa. El español de Cervantes es despreocupado, generoso, derrochón. Le importa más lo que cuenta que cómo lo cuenta, y menos cómo lo cuenta que el puro placer de hilvanar palabras. Frase tras frase, párrafo tras párrafo, es en fluir de las palabras que recorremos los caminos de su España polvorienta y difícil, y seguimos las violentas aventuras del héroe justiciero y reconocemos a los personajes vivos de Don Quijote y Sancho. Las inspiradas y sentidas declaraciones del primero y las vulgares y no menos sentidas palabras del segundo cobran vigor dramático en el torrente verbal que las arrastra. De manera esencial, la máquina literaria entera del Quijote es más verosímil, más comprensible, más vigorosa que cualquiera de sus partes. Las citas cervantinas extraídas de su contexto parecen casi banales. La obra completa es quizás la mejor novela jamás escrita y la más original. Podemos verlos a la luz o a la sombra de la Reforma uno, de la Contrarreforma el otro. Podemos verlos el uno como maestro de un género popular de poco prestigio y el otro como maestro de un género popular prestigioso. Podemos verlos como iguales, artistas ambos tratando de emplear los medios a su disposición para crear obras iluminadas y geniales sin saber que eran iluminadas y geniales. Shakespeare nunca reunió los textos de sus obras teatrales. La tarea estuvo a cargo de su amigo Ben Jonson. Y Cervantes estuvo convencido de que su fama dependería de su viaje del Parnaso y del Persiles y Sigismunda. ¿Se conocieron estos dos monstruos? Podemos sospechar que Shakespeare tuvo noticias del Quijote y que lo leyó o leyó al menos el episodio de Cardenio, que luego convirtió en una pieza hoy perdida. Roger Cartier ha investigado detalladamente esta tentadora hipótesis. Probablemente no, pero si lo hicieron,
Es posible que ni Cervantes ni Shakespeare reconociese en el otro a una estrella de importancia universal o que simplemente no admitiese otro cuerpo celeste de igual intensidad y tamaño en su órbita. Cuando Joyce y Proust se encontraron, intercambiaron 3 o 4 banalidades. Joyce quejándose de sus dolores de cabeza y Proust de sus dolores de estómago. Quizás con Shakespeare y Cervantes hubiese ocurrido algo similar. Ahora Antonio Muñoz Molina, el consagrado novelista hispano, mira a Cervantes asomarse y esconderse en su obra. Cervantes furtivo. En Don Quijote, Cervantes siempre está apareciendo y desapareciendo. Se nos presenta en el prólogo de la primera parte mirándonos de frente, como Velázquez en Las Meninas, aunque también sin vernos del todo por encontrarse absorto en una contemplación interior. Velázquez tiene en las manos los instrumentos de su oficio, la paleta, el pincel, y se encuentra en lo que parece un espacioso taller. Cervantes se retrata con los signos del suyo, la pluma, la mesa donde escribe. El uno y el otro muestran una actitud de suspenso, la pausa reflexiva en la que todavía no se ha revelado el siguiente paso. Velázquez parece estar viendo de antemano en la imaginación el cuadro que será Las Meninas. Cervantes no escribe estando en suspenso, con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla pensando lo que diría. Al copiar la cita me doy cuenta de la inexactitud de mi recuerdo. Cervantes no tiene la pluma en la mano, como Velázquez el pincel, sino en la oreja. Después de tantas lecturas, es la primera vez que me detengo en este detalle clave, que desbarata toda la formalidad del retrato falso que ya no sabemos quitarnos de la cabeza, incapaces de aceptar un espacio en blanco irremediable. No sabemos cómo era Cervantes. Tenemos que esforzarnos en borrar los bustos de piedra o de bronce y el cuadro de Juan de Jáuregui. El escritor no posa para la posteridad. Está solo, cansado de escribir, con la pluma en la oreja, como los carpinteros antiguos se ponían el lápiz. Y entonces queremos saber también qué hay detrás de esa figura en el autorretrato, cómo es la habitación, la casa en la que está, si tiene muebles, si hay una ventana que da a la calle y desde la que se oye un barullo urbano de 1604, si está ordenada o no, si hay polvo, papeles por el suelo, cosas colgadas en las paredes. Pero más allá de esa figura sentada y de esos pormenores visuales, la pluma, el codo en el bufete, la mano en la mejilla, solo hay oscuridad, o esa penumbra abstracta, esa sugestión de espacio hondo y vacío que es el fondo de los retratos de Velázquez o Rembrandt. Otras apariciones son más fugaces, más indirectas. El autor es un pasajero furtivo o un polizón en su propia obra. Surge y se pierde como una sombra por detrás de los personajes inventados. En la biblioteca de Don Quijote hay un libro suyo, el primero que publicó, el único antes de Don Quijote, La Galatea, que para entonces, cuando Cervantes escribía ese capítulo, llevaría muchos años olvidado. Del motivo por el que Alonso Quijano lo compró o qué opinión tenía de él, no sabemos nada. Pero el cura, que es un lector ávido y competente, resulta que conoció al autor y hasta asegura que es amigo suyo. Muchos años ha que es grande amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos. Pero el escrutinio de los libros continúa. Cervantes es ese nombre que surge al azar en una conversación y de inmediato desaparece de ella, como su libro primero y único olvidado al poco tiempo de su publicación, extraviado entre muchos otros libros en la sobreabundancia desatada por la imprenta, una de esas obras primeras que no pasaron de tentativas y que desaparecen sin que se cumpla la promesa que quizás contenían libros sin dueño en un cajón de saldos. En la voz del cura Cervantes, juzga con afecto y distancia el único testimonio impreso de su tardía juventud.
Tiene algo de buena invención, propone algo y no cumple nada. Es menester esperar a la segunda parte que promete. Quizás, con la enmienda, alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega. Hay un grado más de presencia insinuada y desaparición. En la maleta con libros y papeles donde estaba la novela El curioso impertinente, el cura, siempre muy alerta a todo lo que tenga que ver con la palabra escrita, encuentra lo que parece ser otra historia, pero solo se fija en el título. Es Rinconete y Cortadillo. El que la copiara a mano no se molestó en anotar también el nombre del autor. La novela se ha difundido manuscrita y anónimamente. El ventero dice que un viajero del que no parece recordar nada olvidó la maleta al marcharse. Es de nuevo una sombra, Cervantes, el recaudador que anda por las ventas y los caminos, el que aprovecha tiempos de ocio o de espera para inventar, para escribir historias que quizás no lleguen a imprimirse, pero que alguien copiará y alguien leerá en voz alta para el recreo de un auditorio de analfabetos. La próxima vez que aparece Cervantes es en primera persona, y ahora calla su nombre. Es él mismo que se encuentra en la Alcaná de Toledo, entre un barullo que imaginamos como de zoco musulmán, aunque no explica qué hace allí. Ha leído el manuscrito de las primeras aventuras de Don Quijote y se siente frustrado porque la historia terminaba con brusquedad en un punto álgido. En una tienda de la Alcaná, descubre los cartapacios en árabe que contienen el manuscrito de Cide Hamete Benengeli y contrata a un morisco para que se los traduzca y hasta lo aloja en su casa, por pura impaciencia de seguir leyendo este narrador sin nombre ni oficio conocido del que solo conocemos su amor fanático por la lectura, porque le gusta leer hasta los papeles rotos de las calles. La aparición más elocuente es la más sigilosa. Una impostura más es esta novela de gente disfrazada que finge ser lo que no es. Cervantes es el canónigo de Toledo que alcanza a los viajeros hacia el final de la primera parte con su cabalgadura más rápida, el que dialoga tan extensamente y con tanta claridad con el cura y expresa sin ningún disimulo sus preferencias y sus fobias literarias. Cervantes es el novelista y es el teórico de la literatura, y al mezclarse con sus personajes inventados, se contamina de su hermosa ficción y les transmite a ellos a cambio su propia humanidad cordial, castigada, furtiva. Finalmente, el abogado y profesor de música Luis Gago rastrea música en Shakespeare. Todo lo que en vida de Shakespeare nos resulta borroso, incierto, indefinido, tras su muerte empieza a volverse nítido, desbordante, inabarcable. En 1991, Brian Cook y David Thatcher publicaron en Oxford University Press a Shakespeare Music Catalog, 5 gruesos volúmenes y casi 3,000 páginas para poder dar cuenta de toda la música, publicada e inédita desde los tiempos de Shakespeare hasta ahora, relacionada de una manera u otra con su vida y obra. En total, más de 20,000 títulos. A poco que nos adentramos en cualquiera de sus piezas teatrales, con la sola excepción de la comedia de los enredos, y más pronto que tarde, la música hace su aparición, ya sea en escena o fuera de ella, visible o invisible, ya en forma de acompañamiento circunstancial de personajes y hechos o envolviendo palabras, como canciones requeridas o improvisadas con o sin instrumentos. Numerosos adjetivos describen la música que ha de sonar, que puede ser suave, como cuando devuelve la cordura perdida al rey Lear, o triste y solemne, como la que preludia el sueño y la visión de Catalina en Enrique VIII. La que acompaña las apariciones mágicas de Ariel y sus espíritus en La Tempestad es solemne y extraña, si bien a oídos de Gonzalo suena dulce y maravillosa, como dulce era también la que producía Orfeo con su laúd. Y así lo evoca una de las damas de compañía de Catalina al cantar los prodigios que obraba.
Todos los seres que lo escuchan tocar, aun las olas que rompen en el mar, se paralizan, quieran o no quieran. Música dulce logra con su acción que mal de amor y mortal de sazón se adormecen o que oyendo mueran. Dulce es asimismo esa música que no le permite nunca estar alegre a Jessica en el último acto de El Mercader de Venecia, lo que da lugar a uno de los parlamentos musicales más famosos de Shakespeare, quien por boca de Lorenzo expresa la creencia renacentista, con hondas raíces en la antigua Grecia, en la música mundana, esa armonía celestial hacia la que se encamina Catalina producida por los movimientos de las esferas celestes, porque hasta el orbe más diminuto canta como un ángel. De ahí que la música formara parte del quadrivium medieval junto a la geometría, la aritmética y la astronomía, y las cuatro aparecen representadas, por ejemplo, con forma de mujeres en la cubierta de The First Book of Songs, 1597 de John Dowland, compatriota y contemporáneo de Shakespeare. Sin embargo, es esta una música demasiado sutil para poder ser aprehendida por oídos humanos, aunque en el quinto acto de la obra homónima, Pericles sí dice escucharla. Tal armonía se halla en almas inmortales, pero mientras la embosa esta decrépita vestimenta de barro, no podemos oírla, explica Lorenzo a Jessica. Y cuando luego pide a un grupo de músicos que produzcan dulcísimos sonidos, música instrumentalis, la que hacemos y oímos los humanos para despertar a Diana, abunda en el poder sobrenatural de la música, pues no hay nada tan fuerte, tenaz y sañudo cuyo ser no mude la música al sonar. El hombre que no posea dentro de sí música es propenso a traiciones, ardides y pillajes. Mates como la noche son los impulsos de su alma y sus emociones foscas como el érebo. Un hombre tal no es de fiar. Escucha la música. Amor y música están también fuertemente interrelacionados y nunca de manera tan explícita como al comienzo mismo de Noche de Reyes, cuando el duque de Orsino exclama: «Si la música es el alimento del amor, seguid tocando. Dádmela en demasía para que, con hartazgo, me asquee al apetito y así muera». Tanto él como Cleopatra expresan idéntico ruego: «Dadme algo de música». Para el duque, porque esa vieja y anticuada canción que oímos anoche alivió mucho, a mi parecer, mi tormento, más que esas melodías ligeras y palabras rebuscadas de estos tiempos raudísimos y trepidantes. Para Cleopatra, porque la música es el melancólico alimento de quienes comerciamos con el amor. Tampoco falta la música asociada a la magia, esa que no suele verse sino solo oírse, y pocas tan emotivas como la que ha de sonar cuando la estatua de Hermione cobra vida al final de Cuento de Invierno. Pero el territorio natural de este tipo de música es, por supuesto, la tempestad, donde Ferdinand oye cantar a Ariel y no sabe si la música proviene del cielo o de la tierra. 5 brazas de agua lo cubrieron. Coral son hoy los huesos de tu padre. Perlas son ya los que sus ojos fueron. Como nos recuerda Winston Hugh Auden, agudísimo lector de Shakespeare, Ariel es la canción, cuando es verdaderamente él mismo, canta. Y ya al final de la obra, antes de que suene música solemne, Próspero renuncia a sus poderes mágicos. Pero aquí abjuro de mi magia tan ruda, y cuando haya requerido a música del cielo, si aún ahora lo hago, para obrar en sus sentidos a mi antojo este armónico hechizo, mi vara he de romper, la enterraré bajo tierra a varias brazas, y más hondo que descendió nunca sonda alguna, zambulliré mi libro. Más allá del verso blanco, también en los sonetos hallamos frecuentes alusiones musicales. En el octavo, surcado por ellas de principio a fin, Shakespeare establece un paralelismo entre la polifonía y la unión conyugal, preferible con mucho, en apariencia, al solitario unísono. Si por vera concordia de sonidos, en armoniosa unión te soliviantas,
repróchantelo dulcemente unidos, pues descompones cuando solo cantas. El 128 se aleja de la música vocal y es pródigo, en cambio, en alusiones a las cuerdas y al teclado de un clave o un virginal. Por la obra de Shakespeare desfilan, casi como si de un catálogo se tratara, buena parte de los instrumentos de su época. Así los labios del poeta se trocarían por tales caricias, en teclas que recorren con medida tus dedos a pie. Sienten más delicias maderas muertas que labios con vida. Gózanse tanto las teclas en eso. Dales tus dedos, yo tus labios beso. Ninguno de estos dos sonetos se encuentra entre los 9 que ha transformado en canciones Rufus Wainwright en su último disco. Es solo una entrega más de ese aluvión incesante, tempestuoso, de músicas inspiradas por el músico Shakespeare, como lo llama Vicente Molina en uno de los ensayos de su recientísimo Enemigos de lo Real, porque su escritura es siempre musical, no solo cuando rima y versifica. Esto explica también la irresistible atracción que ha despertado en los compositores la obra del inglés, que va mucho más allá de los ejemplos muy conocidos de Mendelssohn, Berlioz, Verdi, Tchaikovsky, Prokofiev o Britten. También están las canciones de Brahms, Richard Strauss, Stravinsky, Shostakovich, Kongorn, Ricardo III de Smetana, Shylock de Fauré, las músicas para La Tempestad que imaginó Sibelius, Such Sweet Thunder, la magna creación shakespeariana de Duke Ellington, King Lear de Aribert Reimann, más que una compensación por la ópera que Verdi nunca llegó a componer, The Tempest de Thomas Addis, a partir de la misma obra que sedujo a Mozart poco antes de morir, las bandas sonoras de William Walton para las películas protagonizadas por Laurence Olivier, Sometimes Voices de George Benjamin, Let Me Tell You de Hans Abrahamsen, a partir de un texto de Paul Griffiths que se ciñe únicamente a las 481 palabras que pronuncia Ofelia en Hamlet, y un etcétera, etcétera no largo sino casi infinito. Come again, sweet love doth now invite, thy graces that refrain. De hecho, de Robert Johnson a Wolfgang Rihm, de Matthew Luke a Elvis Costello, podría afirmarse que cabe bosquejar una historia de la música occidental de los 4 últimos siglos en la que hallaran cabida únicamente las obras inspiradas con un mayor o menor grado de inmediatez por los versos feraces y armoniosos de William Shakespeare. Y el resto es silencio. Come again, that I may cease to mourn through thy unkind disdain, for now left and forlorn. Hoy en Literatura para Oír, 2 genios. Miguel de Cervantes, España; William Shakespeare, Inglaterra. Textos de Alberto Manguel, Antonio Muñoz Molina y Luis Gago. That makes my joys to grow, affrowns the winters of my woe. Literatura para oír. Textos, relatos, cuentos y narraciones hablados. Realizador Jorge Echavarría. Lector Carlos Ignacio Cardona.